Voy a leer desde Gálatas 3, del versículo 1 al 14. 3, versículo 1 al 14. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Este es el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Es importante partir diciendo más o menos dónde estaba los hermanos en Galacia, ¿no? Galacia es una zona de lo que hoy es Turquía. Y no es una ciudad, sino que incluía varias ciudades, digamos, como Listra, Derbe, Antioquía, se me van algunas por la memoria. Ciudades que algunas, Pablo estuvo con los hermanos predicando en su tiempo, en los viajes que él realizó. Por lo tanto, ahí se fueron formando distintas iglesias. Y él le habla a todas estas comunidades cristianas que se habían desarrollado en ese tiempo. Y después de pasar por los dos primeros capítulos, donde en el capítulo 20 Pablo declara algo en sí mismo que es muy maravilloso, que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y después le pega el disparo a los hermanos en la región de Galacia. Oh Gálatas insensatos. Es interesante también indicar que Gálatas viene de Galia o de Galos. Corresponde a, ¿cómo se llama? A migraciones de celtas. La Galia hoy día queda en Francia. Y hubieron celtas que se movieron hacia lo que es hoy día Turquía y lo que es España. Galicia viene del mismo término. Eso como paréntesis al margen, para que nosotros nos vayamos ubicando más o menos dónde estaba el hermano Pablo ahí.
a quién le estaba enviando la carta. Recordemos también que cuando Pablo envió la carta, aún todo ese territorio era del Imperio Romano. ¿Mm? Pero aquí Pablo les tira las orejas a los Gálatas. ¿Mm? Y les pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo no les fue a hablar de los beneficios de ser cristiano. ¿Mm? Lo van a pasar bien, aquí todos somos todos hermanos, nos reunimos, oramos, cantamos. ¿Ah? No, les fue a presentar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, hermanos, un día hubieron hermanos en medio nuestro, o quizás en otros lugares, que nos presentaron al Señor. A cada uno de nosotros tuvo un primer día. ¿Mm? De alguna forma. Yo recuerdo mi primer día. Bertita ¿ah? Está aquí presente, ella es testigo de aquel día, ¿m? Que llegaron de la casa de un bandido, ¿ah? Y que la cuñada le había mandado urgentemente para que convirtieran a este tipo, digamos. ¿Ah? Y bueno, me compartieron la palabra, pero hubo una parte que a mí me hizo clic. Me hablaron que Dios me amaba. ¿Mm? Puede pasar colado eso, o sea, Dios me amó. Porque mi primera pregunta, uno cuando viene del mundo, ¿ah? Viene con una cultura diferente, digamos, mira las cosas de otra manera. Y, ¿por qué habiendo tanta maldad en el mundo, tanta guerra y tanta cosa, el Señor me va a amar a mí? ¿Mm? Pero sí, Dios me amaba. ¿Mm? Y me sacó de lo mismo que lo sacó a todos ustedes, del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Mm? ¿Para qué? Para que en nosotros comience a vivir Cristo. Pero ¿qué les pasó a los hermanos en Galacia? Algo les pasó. Recordemos que detrásito de los hermanos iban judíos conversos, ¿ah? A hablarles de la ley. ¿Mm? Y bueno, ellos cayeron bajo estos maestros judaizantes. ¿Mm? Y si bien es cierto, conocieron la gracia de Dios, nacieron de nuevo, confesaron con su boca que eran nuevas criaturas, les pusieron delante la ley. ¿Y qué es la ley, hermano? Nosotros podríamos decir que la ley es mala y la palabra dice que era santa. ¿Mm? Pero la ley tenía un propósito, el propósito de dejar en evidencia que ningún ser humano pudo cumplirla, por lo tanto, es la evidencia de que somos pecadores. ¿Mm? Y que era necesaria la cruz de Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Qué importante es la cruz. ¿Mm? Porque la cruz, si bien es cierto, es sinónimo de muerte, es sinónimo de libertad. El Señor nos libró en la cruz, tomando Él la causa, ¿Mm? Tomando Él como, digamos, como el pecador absoluto. ¿Mm? Tomó el pecado de todo el mundo, lo puso en sí mismo, lo llevó a la cruz y lo mató. Él se hizo reo, por decirlo bien brutalmente. ¿Mm? Y toda la justicia de Dios cayó sobre él. ¿Para qué? Porque era el único, primeramente, que podía pagar. Nosotros no podíamos pagar. ¿Mm? La deuda tan grande que venía por herencia a cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí la cruz, ¿mm? Y Cristo crucificado es un comienzo, pero también es un final. Termina el yo pecador y nace un nuevo hombre que es Cristo Jesús,
viviendo su vida en cada uno de nosotros. Y después de tirarle las orejas, Pablo les pregunta en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, nosotros, ¿qué es esto de recibir el Espíritu por las obras de la ley? Que inmediatamente después de nacer de nuevo nos pongan un listado de cosas a cumplir. ¿Mm? Y que esas cosas a cumplir, nuestra carne las tenga que cumplir, no a través del Espíritu Santo, sino que esto, usted tiene que pararse, tiene que sentarse, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro, tiene que decir más acá y tiene que decir más allá, porque de lo contrario es pecador, porque no cumple la ley. El Señor no vino a abrogar la ley, es cierto, la vino a completar, pero también la vino a hacer efectiva en nosotros, porque nosotros éramos incapaces. Hoy día esta libertad del yo se traduce en una vida nueva. ¿Mm? Hemos sido liberados. Hay una palabra del Señor que dice que la verdad nos hará libre. ¿Mm? El mundo ha tomado esa palabra para decirnos que como la verdad nos ha hecho libre, hoy día podemos hacer lo que se nos dé la gana. No, 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 no. Esa palabra dice otra cosa. No es un permiso para hacer lo que queramos. No, nos ha liberado del pecado. Solamente eso. ¿Mm? Después nosotros quedamos bajo la gracia de Dios, que es mirando a Cristo, no a nosotros mismos, no a una lista interminable de cosas que cumplir, sino a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto solo quiero saber de vosotros. Me imagino que haber estado bastante enojado, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, los maestros judaizantes habían hecho una labor incomparable aquí y bueno, bien merecido estaba la tirada de orejas que le estaba haciendo Pablo. Pero hermanos, vamos a lo nuestro. ¿Nos puede pasar a nosotros algo así? ¿Mm? Yo creo que nuestro corazón tiene muchas tendencias hacia lo legal, hacia la ley. ¿Mm? Y hay una lucha muchas veces, digamos. La religiosidad se, se va configurando muchas veces por nuestra falta de fe. Entonces nos vamos apoyando en cosas que hacer y que cumplir. ¿Mm? Al decir esto, no estoy diciendo que a través del Evangelio de la Gracia, de un día para otro, nosotros ya no tenemos nada que hacer, porque como estamos bajo la gracia, las cosas las hagan otros, digamos, porque nosotros ya está hecho. No, eso es mal entender el Evangelio de la Gracia. Con mayor razón tenemos trabajo, pero es un trabajo guiado por el Espíritu Santo, no por lo que nosotros creamos que debe ser. Y el llamado que hace aquí Pablo a través de Gálatas es volver al primer amor. ¿Mm? ¿Y cuál es el primer amor, hermano? ¿Mm? Cristo Jesús viviendo completamente su vida en nosotros. Ese es el primer amor. Y por el camino nosotros van pasando cosas en nuestra vida. Recibí al Señor en el mes de marzo del año 88. Ustedes sacarán la cuenta cuántos años son, digamos. ¿Mm? Había unos por ahí. Amén. Ah, tenía 29 años y conocí al Señor. Venía de un arrangambre muy católico. En mi casa, bueno, en la casa en el campo, se rezaba el rosario todos los días, había misa, había una capilla ahí en las casas del campo de mi abuelo, en el cual venía un sacerdote a hacer misa los domingos. ¿Mm? Bueno, eh,
Y a uno en la religión lo educan para cumplir cosas, digamos. ¿Mm? Hay que ir a misa si no es pecado, hay que rozar el rosario si no es pecado. ¿Mm? Pero llega un minuto que la carne se revela a todas esas cosas y uno se aparta de eso. ¿Mm? Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, Él nos puede poner las mismas cosas. ¿Mm? Y no es gravoso para nosotros. Si no es un gozo venir el día domingo, para mí es un gozo venir el día domingo. Para mí es un gozo la oración. Como le contaba a mis hermanos que me reprocharon de que por qué no me subí ayer al... Bueno, uno, eh, ustedes saben que tengo un trabajo bastante complejo, digamos, y muy cansador. Bueno, yo no duermo siesta por definición. Me acosté a las 5 de la tarde y desperté a las 9:30. No supe de mí. Cansancio, agotamiento. Bueno, el Señor también nos permite esas cosas, ¿no? ¿Eh? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, hemos padecido, hermano, en todos estos años. Cada uno. Unos de una manera, otros de otra. ¿Mm? Unos con enfermedades, otros con problemas laborales, otros con problemas familiares, ¿mm? Etcétera. Hermanos que han tenido que emigrar de su país, ¿mm? De su cultura, de sus amistades, de sus familias, ¿no? Y tener que trasladarse a otro país con culturas totalmente diferentes. Eso es una crisis, digamos. ¿Mm? Hermanos que han tenido que sufrir enfermedades duras, graves. ¿Mm? Otros que han tenido que enfrentar situaciones personales como vicios de distinto tipo. ¿Mm? Algunos, incluso hermanos que han pasado hasta por la cárcel. ¿Mm? Em, se- Divorcios, de separaciones, hijos que han sufrido, en fin, la lista es larga. ¿Mm? Pero hay algo que no se ha movido, hermano, que es Cristo viviendo en nosotros. Que a veces nosotros nos hacemos los lesos con el Señor y empezamos a sacar la cuenta y a decir, no, esto lo haré yo, esto lo sí, esto no. Ah, es como, no sé, la lista para el supermercado, ¿no? Entonces vamos anotando las cosas que tenemos que hacer y no le hemos consultado al Señor. Y se pierde la comunión con el Señor. De la misma manera se pierde cuando eventualmente un creyente peca. Debe recurrir a su abogado, que es Cristo Jesús. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Fue en vano los sufrimientos que hemos tenido? Yo creo que no. Yo lo que he pasado en el último año y medio, nunca podría tener esa constancia en la oración que tengo ahora, si no hubiera pasado por eso. Y seguramente a ustedes les ha pasado de la misma forma. ¿Mm? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley son las obras de la carne. ¿Mm? Pero nosotros hemos sido llamados a oír con fe. ¿Qué significa, hermanos, oír con fe? Pero hay algo más, que tiene una base sobre la palabra que dice, fijos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros eso lo podemos oír 1000 veces. Pero ¿qué significa? Que fuera de Cristo, toda nuestra vida es un caos. ¿Mm? Somos presas del mundo. Somos presas de las situaciones eventuales que tenemos que enfrentar y las enfrentamos sin el Señor, porque creemos que podemos. ¿Mm? El día que dijimos que no podemos, el Señor pudo actuar, sino antes cómo. Hay situaciones que son imposibles de que las podamos manejar, pero ¿hemos actuado por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra del Señor, que nosotros hemos sido muy bendecidos en en esta iglesia, con la palabra del Señor. Esa palabra nosotros la hemos disfrutado los domingos o cuando la escuchamos a través de- del WhatsApp, ¿m? Donde quedan publicadas. Eh, pero si esas palabras bonitas
y que nos hacen sentirnos bien, no las llevamos a la práctica, son palabras. Son palabras. La misma palabra que está en las Escrituras, inspiradas por nuestro Dios. ¿Mm? Si esas no son vida en nosotros, son palabras. ¿Mm? Son obras de la ley. ¿Mm? Y después Pablo, en el versículo 6, empieza a configurar razones. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pone un ejemplo del vivir con fe a través de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa ser hijos de Abraham? Hijos de la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a ser padre de, de muchos hijos, y iba a estar esto para todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, está incluyendo a los hijos de Abraham, genéticos, que es el pueblo judío, y a los gentiles, que técnicamente somos nosotros. ¿Mm? Pero el Señor tenía, a través de su Hijo, una esperanza para los no judíos de ser liberados del pecado a través de la cruz del Señor. Y nosotros eso, ¿cómo lo tomamos, hermano? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo lloramos? ¿Cómo lo oramos? ¿Cómo lo alabamos? Por la fe, por la fe. Hay veces que el Señor nos lleva a extremos muy duros y difíciles. Me ha tocado vivirlos. Y algunos los estoy viviendo en este momento. Pero hay una esperanza, que Él está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por lo tanto, hermanos, esta palabra, este tirón de oreja que el hermano Pablo le hace a los Gálatas, es un tirón de oreja para todos nosotros de todas las generaciones. ¿Mm? Que la carne intentará a través de las tentaciones del diablo de pasarnos de la vida desde el espíritu a una vida desde la carne, para que nuestra alma no sea guiada por el Espíritu Santo, sino por nuestra mente, por nuestras decisiones propias, y nos saque del Señor. La trampa del diablo, que es un enemigo derrotado, está en sacarnos de Cristo todos los días. A veces por pequeñas cosas, por situaciones mínimas. A veces vamos en el tránsito y pasa una persona imprudentemente por el lado y nosotros se nos olvida el Señor y queremos seguirlo a pegarle. ¿Ah? No sé si ustedes han pasado por eso. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Y ahí saltan las alarmas. ¿Ah? Yo soy tu Señor, espérate un poco. ¿Ah? Hoy día es hasta peligroso ponerse muy, muy violento porque puede salir alguien con un arma. Pero bueno, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Eso está en Génesis 12:3. De modo que que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, con la promesa de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Mm? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, quien va por la ley tiene la obligación de cumplirla. Como no la va a poder cumplir, se va a condenar por razón obvia. O sea,
ni el más santo de los hombres ha podido cumplir la ley. Por eso Cristo tuvo que pagar nuestra deuda en la cruz, porque de otra manera no se podía. Así de simple. Hace muchos años, días previos a cuando Bertita y Jorge fueron a mi casa, el Señor me dijo que yo era pecador. Y yo empecé a hacer la lista del buen muchacho. ¿Mm? Nunca fui desobediente a los padres, en el colegio no fui un mal alumno, en fin, tampoco de los mejores, pero por ahí, digamos, ¿no? Eh, obediente a mis padres, a pesar de toda la situación familiar, etcétera. Entonces la lista de la buena persona era bien larga, digamos. ¿Mm? Y el Señor me está diciendo que soy un pecador. ¿Mm? Estaba recién casado, o sea, llevaba algunos años, ya tenía 2 niños, y me había portado bien como marido, por lo menos es lo que yo creía. Parece que no era tan así, digamos, según la opinión de mi cuñada. ¿Mm? Pero en términos generales, pero nuevamente el Señor me puso que era un pecador. ¿Mm? Y tanto aquellos que han cometido pecados evidentes, ¿ah?, como aquellos que sienten que han sido buenos, tienen el mismo denominador común, son pecadores. Porque traemos el pecado de nuestros padres hasta Adán y Eva, hacia atrás. Por lo tanto, la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz tiene un gran sentido, porque es el único que puede sacarnos de esa condenación. Nosotros no podemos. Hace muchos años, y lo dejé de ver, lamentablemente, a un vecino que nos hicimos bastante amigos hace muchos años, el cual yo muchas veces le compartí el Evangelio. ¿Mm? Y siempre me decía, mira, sí, a mí me parece muy bien lo que tú me dices, pero yo tengo que resolver esto, otro, está aquí, está allá. ¿Ah? Una vez que resuelva todo eso, te empiezo a acompañar a la iglesia que tú vas. Y me lo repitió muchas veces. Hace muchos años que no lo veo, no sé dónde estará. Él venía de una situación de drogas, había sido drogadicto y estaba en proceso de rehabilitarse, en fin. Pero él quería solucionar los problemas, eso es imposible. Se los doy firmado hoy día. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que toca al creyente en las primeras instancias. Y yo en ese momento me arrepentí y dije, Señor, tienes razón, soy un pecador. Porque mi tendencia natural no es al bien, sino al mal, independiente que haya hecho cosas buenas, que por la forma en la cual fui educado, me portaba bien. ¿Ah? Y muchas veces porque el chicote del papá llegaba rápidamente, había que portarse bien. ¿Ah? ¿Mm? Pero cuando el Señor nos libera de la carga que traemos, nosotros podemos mirarlo fijamente. Fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El Señor nos hizo justos porque no lo éramos. Él nos hizo justos. Y el justo, o sea, el que puso los ojos fijos en Cristo, debe vivir por la fe. Y vamos a tener situaciones complejas en el camino de la fe. ¿Mm? Enfermedades, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones políticas, terremotos y qué sé yo. Pero el camino del creyente es Cristo. El camino del creyente es la vida de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Y lo que vino con nosotros a la cruz. Ahí tiene que estar. Ahí lo mató el Señor. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Él se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser liberados de la condenación eterna. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estas palabras son de gran sustancia, hermanos. Las palabras de Pablo a los hermanos en la región de Galacia son fuertes, pero necesarias. En nuestro caminar en Cristo muchas veces empezamos a cojear, empezamos a hacer las cosas por lo que a nosotros nos parece, nos olvidamos del Señor, empezamos a sufrir de más. Y cuando está el abismo ahí a 3 metros, nos acordamos del Señor, rodillas a tierra, vamos llorando, vamos orando, ¿ah? Etcétera, etcétera. Y cuando estábamos pasándolo bien, nos olvidamos del Señor. Pero el Señor no se olvidó de nosotros. Él siempre estuvo ahí, viviendo en nuestro espíritu vivificado su vida en cada uno de nosotros. Alegrémonos, hermanos. Alegrémonos porque esto es una palabra de alegría. Esto es una palabra de vida.